Hola chamacos, perdonen mi peinado. Bueno, la idea de este video es profundizar algunos conceptos y algunas cosas que dejé, que no pude profundizar en la clase por falta de tiempo. En realidad estaban insinuadas en la clase, pero a mí normalmente después de la clase me quedo rumiando cuando siento que no quedaron muy claros algunos conceptos. Y como la idea de la clase era presentar lo que es el análisis y la modificación del comportamiento clínico, la idea de este video es darle continuidad a eso, como para hacerle un cierre al tema, no un cierre, digamos, definitivo, sino por lo menos para que tenga un poco más de sentido la clase, y lo complementen con el artículo de Dogger, de Collenberg y Dogger, que yo les subí, y la guía. Porque en realidad la idea es que ustedes pueden ya ir haciendo un puente entre la propuesta del conductismo radical skinneriana y lo que vamos a llamar análisis y modificación del comportamiento clínico, que posteriormente va a ser llamado como terapias comportamentales contextuales. ¿Ok? Entonces, para ello voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a charlar un poquitito, un video cortito, sobre algunos puntos. Como recuerdan, todo comenzó hablando del conductismo radical, básicamente el conductismo radical como una filosofía del análisis del comportamiento y en este caso como una filosofía de la terapia conductual basada en los principios skinnerianos. La idea es que el conductismo radical como filosofía es una forma básicamente de responder a diferentes preguntas, que son las preguntas que normalmente se hace un filósofo, preguntas sobre la verdad, preguntas sobre la realidad y preguntas sobre el hombre. Pero sobre todo, en nuestro caso, nosotros nos detuvimos mucho más en una pregunta vinculada a cuál es el rol de las conductas privadas como causas del comportamiento, o básicamente cuáles son las causas del comportamiento, digamos. Lo que dijimos fue que esta pregunta es importante para nosotros porque lo que consideramos como causa en psicología va a determinar mi estrategia de intervención. Es decir, que la utilidad de las causas en nuestro campo es grande porque básicamente es a partir de las causas que nosotros vamos a diseñar estrategias de intervención específicas o de lo que nosotros conceptualicemos como causa. En el caso nuestro, que trabajamos con un enfoque pragmatista, las causas van a ser útiles en la medida en que permitan alcanzar los objetivos que nos proponemos en nuestra explicación. Y nuestro objetivo, como recordarán, es no solo predecir la conducta, sino influir en ella. Es decir, el objetivo de la ciencia para el enfoque comportamental contextual y para el conductismo radical es predecir e influir en la conducta. Entonces, en la medida que podamos hacer eso, vamos a poder decir que estamos construyendo un conocimiento verdadero. ¿Ok? Si recuerdan el texto de Skinner que trabajamos, comienza básicamente con la siguiente aseveración, que es como nosotros comenzamos la clase anterior. Las variables de las cuales el comportamiento humano es una función se encuentran en el entorno y el entorno influye de tres maneras. La primera es ejecutando una acción selectiva en la evolución de la especie, ¿sí? La segunda es influyendo en la configuración y mantenimiento del repertorio de comportamientos que convierte a cada miembro de la especie en una persona. Dicho de otra manera, el entorno influye dando o configurando nuestro repertorio de conducta a partir de las consecuencias que nuestras conductas tienen en el entorno. Y tres, desempeña un papel importante como la ocasión donde ocurre el comportamiento. Dicho de otra manera, diríamos que la forma 1 y forma 2 se vincula con las consecuencias del entorno o cómo las consecuencias de nuestra conducta influyen en nuestra conducta o cómo las respuestas del entorno, por decirlo de alguna manera, influyen en nuestra conducta. Y la otra forma en la cual el entorno influye en nuestra conducta es sentando las ocasiones óptimas para nuestro comportamiento. O dicho de otra manera, desempeña un papel importante como la ocasión propicia para determinada conducta. Y ahí estamos hablando básicamente de antecedentes que hacen más probable una conducta. ¿Ok? Entonces, una cuestión importante es que desde el conductismo radical se plantea que solo podemos influir en los comportamientos o en las conductas si influimos en el contexto. Es decir, solamente podemos influir en B en la medida que lo hagamos modificando A o modificando C. Y otra cosa importante que hemos visto es que los contextos, o el contexto, o el entorno, en palabras de Skinner,
no solo influye en las conductas, sino también en las relaciones que hay entre conductas. Es decir, en las relaciones, por ejemplo, entre pensamiento y acción, o entre acción y emoción. Es decir, el contexto o el entorno también va a influir en cómo se van a vincular esos eventos. Es decir, en un caso un paciente puede relatar que se siente un estúpido y que cuando piensa eso se queda callado. Ahí podemos decir que hay una relación entre una conducta encubierta o privada, como pensar, y una conducta observable. Pero en otro contexto puede que tenga el mismo pensamiento y eso no influye en su acción. De esta manera, el contexto va a influir también en las relaciones entre las cadenas de comportamientos. ¿Cuál sería la conclusión de esto? Que necesitamos sí o sí de un análisis contextual para poder determinar cuáles son las causas, para poder determinar cuáles son las causas que influyen en las relaciones entre eventos conductuales y a partir de ahí poder influir en ellas. Todo nos lleva nuevamente al análisis funcional, que en este caso podemos llamarle incluso análisis contextual. Todo esto sirve como introducción para lo que a partir de ahora vamos a hablar, o lo vamos a nombrar como análisis y modificación del comportamiento clínico. ¿Qué sería esto? Partir de la idea de que podemos utilizar los mismos principios de análisis del comportamiento, que después vamos a ver que se llamaba primera generación de la terapia de conducta, a lo que ocurre en el marco de la sesión, asumiendo que los problemas del cliente, ¿sí?, los de la vida cotidiana del cliente, van a ocurrir también en sesión. ¿Ok? Por lo cual, todo esto que venimos diciendo va a aplicar básicamente al contexto de la sesión. Entonces, la pregunta fundamental de la lista de comportamiento va a ser, en primer lugar, ¿qué conductas del cliente son clínicamente relevantes? Es decir, son parte de su problema o una mejoría de su problema. Y a partir de ahí su misión va a ser determinar cuáles son las causas que están influyendo en esa conducta en sesión, o dicho de otra manera, en qué medida el contexto de la terapia está sentando la ocasión propicia para que esas conductas aparezcan en sesión y en qué medida o qué puedo hacer yo como terapeuta para modificar o para generar cambios en los antecedentes y en las consecuencias que influyan en el comportamiento del paciente en sesión y que esos cambios después puedan ser llevados afuera. ¿Ok? Acá es importante que recuerden los riesgos del mentalismo, porque uno de los riesgos que tenemos cuando trabajamos con nuestros pacientes es también el mentalismo, es decir, atribuir las conductas del paciente inmediatamente a ficciones inobservables o entidades que supuestamente están en alguna parte de nuestra mente, y obviamente ahí el análisis se acaba. Entonces, un buen analista del comportamiento clínico va a tener en cuenta los diversos factores que pueden influir en la conducta del paciente y del terapeuta ocurriendo en sesión. Digamos, el contexto que permite esto es el contexto que denominamos el contexto de equivalencia funcional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros asumimos que el contexto del encuentro del terapeuta y el paciente es propicio para evocar o elicitar conductas que normalmente acontecen fuera. Es decir, puede que tengan una topografía diferente, pero el para qué de la conducta o los antecedentes de la conducta son similares. Ejemplo, imaginémonos un paciente que tiene dificultades para expresar lo que siente a su mujer porque le da mucha vergüenza. Probablemente con el terapeuta pase exactamente lo mismo cuando él tenga que expresarle algo que no le gustó sobre la terapia. ¿Sí? En estos casos hay un antecedente común que es la vergüenza, que evoca dos conductas que están vinculadas funcionalmente, aunque topográficamente expresar afecto no sea exactamente lo mismo que expresar malestar o pedir un cambio. Pero en ambos casos ustedes pueden ver que la terapia se transforma en la ocasión propicia, ¿se acuerdan? Las tres formas en que el ambiente influye en el comportamiento, para que aparezcan conductas problemáticas del paciente y obviamente también mejorías. A partir de allí, el terapeuta puede operar modificando o presentando consecuencias. ¿Se acuerdan las otras dos formas en las cuales el ambiente o el contexto influye en el comportamiento? El terapeuta puede ocupar ese rol de forma tal de aumentar aquellas conductas más adaptativas para el paciente y no reforzar aquellas que pueden ser problemáticas y que están ocurriendo en sesión. Entonces, punto importante,
Cuando hablamos de comportamiento, recuerden que hablamos de cualquier tipo de comportamiento, incluyendo comportamientos privados, es decir, todo lo que un paciente puede hacer en sesión. Pensar, emocionarse, sentir, recordar, imaginar, moverse. Entonces, desde este enfoque, lo que nosotros planteamos es que todas estas conductas muchas veces van a aparecer en sesión porque el contexto de la relación terapéutica opera como un contexto propicio o como una oportunidad para que esas conductas aparezcan. Entonces, una vez que aparezcan, la tarea del terapeuta va a ser utilizarlas básicamente para aumentar la variabilidad en el repertorio del paciente, lo que hemos dicho antes, o dicho de otra manera, para aumentar aquellos comportamientos clínicamente relevantes que ayuden al paciente a acercarse a la vida que quiere tener y no reforzar aquellos que pueden llegar a operar como obstáculo en el camino de la vida que el paciente quiere tener. Y lo va a hacer, obviamente, trabajando desde lo que vimos hasta ahora, desde el A, B y el C, es decir, evocando y elicitando comportamientos a partir del manejo de antecedentes y reforzando o castigando, que después vamos a ver qué es lo que menos hacemos, pero sí podemos ir bloqueando comportamientos que pueden ser parte del problema del paciente. Pero todo ocurriendo en sesión, por eso hablamos de análisis y modificación del comportamiento clínico. ¿Ok? Un punto muy importante en todo esto es lo que hablamos en clase, de que el comportamiento con el que trabajamos en sesión es en gran medida comportamiento verbal. Pero al decir comportamiento verbal estamos asumiendo que la capacidad de simbolizar de una persona también está sujeta o puede ser abordada desde los mismos principios que fuimos viendo hasta ahora. De todas maneras van a ver que la definición de comportamiento verbal ya es un poco complicada, porque no va a ser lo mismo el comportamiento verbal según Skinner que el comportamiento verbal según Hayes o según Barnes-Holmes, que son autores que crearon la teoría de los marcos relacionales. Pero para entendernos entre nosotros vamos a hablar de comportamiento verbal como comportamiento de simbolización, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que nos guiamos por reglas, estamos hablando de comportamiento verbal, o cuando decimos que estamos pensando, estamos hablando de comportamiento verbal, básicamente como un comportamiento que permite simbolizar eventos del entorno y que permite generar o constantemente nuevas representaciones de esos elementos del entorno que son en gran medida arbitrarias, básicamente lo que llamamos lenguaje. Lo que vengo diciendo hasta ahora es que ese comportamiento o ese repertorio verbal de comportamientos también es, obviamente, como lo estamos diciendo, un comportamiento, por lo cual puede ser en gran medida evocado por determinados antecedentes y shapeado o moldeado por las consecuencias. De esa manera, la conversación terapéutica también puede ser entendida y trabajada de los mismos principios de análisis y modificación que hemos visto para los comportamientos no verbales, ¿sí? Imagínense una paloma picoteando una palanca, e imagínense una persona diciendo no me gusta la terapia. Uno puede en ambos casos determinar cuáles son los antecedentes y cuáles son las consecuencias para ese comportamiento, obviamente teniendo en cuenta la historia de aprendizaje del individuo. Dicho así, uno puede pensar en el ABC de la terapia incluso. Entonces, la idea sería identificar la conducta verbal y no verbal del paciente, y obviamente nuestra tarea va a ser determinar los antecedentes y las consecuencias de ese comportamiento, ocurriendo en sesión. Es decir, me imagino un paciente que les dice, por ejemplo, hoy no siento muchas ganas de estar en sesión. La pregunta es, ok, ¿cuál es la consecuencia esperada para esa conducta? Hasta se lo puedo preguntar al paciente, cuando me decís eso, ¿qué es lo que vos esperás que yo haga? ¿Sí? Recuerden que una conducta puede que no tenga una consecuencia inmediata, pero si esa conducta está en el repertorio, es porque alguna consecuencia en el pasado permitió que esa conducta esté. Entonces probablemente lo que está haciendo el paciente es pedir algo de una forma encubierta, sería como un mando encubierto. Si no tengo ganas de estar en sesión, perfectamente puede ser que hoy te noto distante, o puede ser no me estoy sintiendo bien en cómo estás manejando el encuadre. En estos casos ustedes pueden ver que la conducta verbal, aun cuando su contenido está expresando algo, su función puede ser, básicamente en este caso, expresar el malestar. Vamos a tener muchísimos casos como este, pero por lo pronto lo más importante es que ustedes vean que la conducta verbal
también puede ser analizada en términos de su función. Es decir, cuáles son sus antecedentes, por ejemplo, el paciente puede estar enojado al expresar eso, y cuáles son las consecuencias que esa conducta, a la cual esa conducta apunta. ¿Ok? Esto sería hasta aquí. Obviamente que las cosas se hacen mucho más complejas cuando aparece el lenguaje en todo lo que venimos hablando, porque si bien dijimos que el lenguaje es una conducta, en la medida que la vamos incorporando, empezamos a simbolizar todo, entonces todo nuestro mundo se transforma en verbal, de forma tal que vamos a ser influidos no solamente por antecedentes intrínsecos o concretos, como puede ser el cansancio en una sesión, sino también por redes de relaciones que transforman las funciones de esos eventos. Por ejemplo, para una persona el cansancio puede ser algo aversivo y para otra simplemente puede ser una forma de mantenerse tranquilo, por lo cual puede ser algo apetitivo. O puede ser un indicador de que tiene que hacer algo. Entonces las funciones de los eventos van a cambiar en formas a veces totalmente inesperadas en la medida que aparece el contexto verbal. Lo mismo con las consecuencias. Para una persona puede ser muy reforzante que el terapeuta le diga me gusta cómo me expresas lo que sentís, o me siento bien cuando me decís todo esto. Eso puede ser hasta reforzante para una persona y para otra no. Para otra la puede tomar con suspicacia o puede decir, no lo creo tanto. Y eso tiene que ver sin duda también con la historia de aprendizaje de cada persona. Pero por lo pronto, la moraleja es que en el análisis y modificación del comportamiento clínico podemos empezar a abordar comportamientos complejos porque contamos con teorías comportamentales sobre el lenguaje, ya sea skinneriana, como lo hace FAB cuando trabaja con la noción de tacto y de mando, o puede ser una noción neo-skinneriana como lo que propone la teoría de los marcos relacionales, cuando trabaja con el concepto de operantes relacionales. Pero en ambos casos contamos con teorías que nos permiten abordar la complejidad del comportamiento clínico y sobre todo la conducta verbal y su rol dentro de los problemas clínicos del paciente. Entonces, algunas puntualizaciones. En el análisis y la modificación del comportamiento clínico, lo que vamos a hacer es un análisis de antecedentes y consecuencias y de cómo ellas influyen en el comportamiento que ocurre en sesión, asumiendo que ese comportamiento es una muestra, por decirlo de alguna manera, de lo que pasa fuera. ¿Ok? Es decir, en sesión van a ocurrir estímulos que van a evocar, ¿recuerdan? Conductas operantes y van a elicitar conductas respondientes, porque básicamente muchos de estos estímulos pueden tener una misma función que estímulos fuera de la sesión. Es decir, una autorrevelación, por ejemplo, del terapeuta puede evocar un comportamiento similar a lo que evoca un grito, ¿sí?, de otra persona en un paciente. Quiero decir esto, imagínense que yo soy el paciente y mi terapeuta me dice me siento cansado o me siento triste por algo que pasó en mi vida. Eso puede evocar en mí, por ejemplo, silencio y retraimiento, que puede ser una respuesta similar a la que yo muestro cuando mi mujer me dice no me gusta que llegues tarde. Aunque sean, digamos, estímulos diferentes en su forma, evocan la misma respuesta en mí. Eso sería una clase funcional de estímulos. Un grupo de estímulos que se agrupan por su función común, es decir, evocan retraimiento en mí, aun cuando tengan una forma diferente. Y lo mismo puede pasar con las respuestas, digamos. Puede que dos respuestas que parezcan totalmente diferentes en sesión y fuera tengan una misma función o un mismo para qué. Provocar un acercamiento del terapeuta, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, no me gusta esta sesión como una forma de intentar acercar a alguien, y afuera, quizá mi forma de acercar a alguien sea decir, estoy cansado. Lo importante de todo esto es que ustedes vean de que aun cuando la forma de comportamiento puede ser diferente dentro y fuera, su función puede ser la misma, es decir, puede ser evocada por estímulos similares o puede tener un para qué similar. ¿Sí? Me estaba adelantando ya a la noción de clase funcional de respuesta. Entonces, básicamente, una puntualización importante cuando trabaje con análisis y modificación del comportamiento clínico es asumir que lo que pasa afuera va a pasar adentro, aunque no tenga la misma forma.
Es decir, van a aparecer conductas con funciones similares, adentro y afuera. Por ejemplo, van a aparecer conductas que van a apuntar a evitar experiencias desagradables, por ejemplo, el miedo, adentro y afuera. Afuera capaz que yo no hablo en público y adentro quizá hable mucho, pero la función va a ser la misma, va a ser, en este caso, evitar el contacto con estímulos desagradables, ¿sí? La famosa evitación experiencial, con eventos internos desagradables. Es decir, podríamos decir que se activan comportamientos cuya función es la evitación de eventos privados que operan como antecedentes aversivos. ¿Ok? En el ejemplo que vimos en clase está básicamente ejemplificada la idea del análisis y la modificación del comportamiento clínico, es decir, el consultante comparte un evento vergonzoso de su día, es decir, hay un antecedente, ¿sí? En la conducta del consultante, que puede ser la vergüenza, hay un operante, que es compartir ese evento con el terapeuta, y esa operante es un antecedente de la respuesta del terapeuta, es decir, el terapeuta escucha eso y expresa sentirse identificado compartiendo una experiencia similar o autorrevelación. Esa autorrevelación va a ser un antecedente del nuevo comportamiento, la nueva conducta del paciente, que obviamente va a ser, o va a influir en la conducta de acuerdo a la historia de aprendizaje del paciente. Vamos a asumir que la historia de aprendizaje del paciente determina que el escuchar la autorrevelación sea experimentado de una forma apetitiva, por lo cual evoca un comportamiento de apertura y vulnerabilidad emocional por parte del paciente, ante lo cual el terapeuta guarda silencio y valida eso que está sintiendo el paciente. Esto sería una cadena que ejemplifica cómo un terapeuta trabaja haciendo un análisis y una modificación del comportamiento clínico. Obviamente no porque el interés sea que el terapeuta se haga amigo del paciente o que el paciente se sienta totalmente querido por el terapeuta. Sí, pero también para que esto sea un laboratorio de comportamiento de lo que puede el paciente hacer fuera. Porque lo que estamos hablando acá es de una conducta en el paciente cuya función es poder expresar lo que siente y expresar vulnerabilidad, básicamente. La clase funcional podría ser mostrar vulnerabilidad. Y hay múltiples formas de mostrar vulnerabilidad. Con el terapeuta quizás sea compartiendo un evento vergonzoso de su día, ¿sí? Con la mujer quizás sea diciéndole no sé cómo hacer esto. Es decir, ahí vemos un ejemplo de clase funcional. Pero el terapeuta, al reforzar una de las conductas cuya función es mostrar vulnerabilidad, le da la posibilidad de transferir las funciones apetitivas de esa conducta a todas las conductas miembros de la clase vulnerabilidad. Entonces hace más probable que fuera la paciente o el paciente pueda, por ejemplo, decir no lo sé, aun cuando eso no fue reforzado en sesión. Es decir, es como que la conducta que mostró en sesión es este dedo, el terapeuta refuerza este dedo y el paciente empieza a mostrar estas otras conductas afuera, aunque no fueron directamente reforzadas, simplemente porque forman parte de la misma clase funcional de respuestas. ¿Sí? Y esa es la idea del trabajo que hacemos nosotros. Trabajamos dentro para que ocurran cosas fuera. ¿Ok? Vamos a hablar cómo impacta esta visión en ciertas características o nuestra forma de ver al paciente. ¿Ok? Para lo cual vamos a partir de nuevo de nuestra definición de psicoterapia. Es decir, cuando hacemos psicoterapia, ¿qué hacemos? Exploramos y abordamos problemáticas presentadas por un cliente en términos conductuales, analizamos comportamientos para determinar qué es lo que está influyendo en ese comportamiento, qué lo está manteniendo, para a partir de ahí influir en esa conducta y generar repertorios más flexibles y para ayudar al paciente a contar con algún tipo de criterio de selección de comportamiento. ¿Ok? Obviamente involucra a alguien que solicita ayuda, a alguien dispuesto a dar ayuda, y en un entorno que permita dar y recibir ayuda. Obviamente ese entorno tiene que tener ciertas características para hacer posible que aquella persona que solicite ayuda muestre los comportamientos
Y de esa forma, el terapeuta, capacitado para dar ayuda, puede analizar esos comportamientos e influir en ellos. ¿Cómo es el contexto psicoterapéutico en el análisis y la modificación del comportamiento clínico? En realidad el contexto tiene dos características funcionales o dos características fundamentales. Uno, hay una persona que tiene problemas y que pide ayuda, y dos, hay una relación que es evocativa o que se presenta como una oportunidad para que los comportamientos problemáticos y las mejorías aparezcan en sesión. ¿Ok? Esas son las dos características básicas del contexto psicoterapéutico, por lo cual tiene que haber una persona con problemas que pide ayuda y tenemos que generar un contexto que sea altamente evocativo para que aparezcan esos problemas en sesión. Por eso es que trabajamos tanto con intervenciones experienciales, es decir, que la persona experimente lo que le pasa en sesión. Vamos a hablar de la búsqueda de ayuda. Fíjense que esto es muy interesante porque el hecho de poder trabajar con un enfoque contextual nos permite tomar cualquier comportamiento como digno de ser analizado. Y ya la búsqueda de ayuda de un paciente puede ser analizado en términos contextuales y funcionales, es decir, podemos analizar la función de la búsqueda de ayuda. Así, un paciente puede buscar ayuda simplemente porque tiene una historia de refuerzo por la búsqueda de ayuda, es decir, cada vez que necesitó ayuda la buscó y tuvo un ambiente altamente responsivo y validante que se la dio en ese momento, por lo cual hay una búsqueda de ayuda más guiada por un control apetitivo, es decir, la persona busca ayuda porque sabe que la va a obtener para ese problema específico. Y eso sería un paciente muy diferente a un paciente que también tiene problemas, pero busca ayuda para evitar otros problemas. Por ejemplo, yo vengo a sesión para hablar de que quiero dejar de fumar, cuando en realidad estoy sufriendo una ansiedad súper alta porque me siento totalmente solo en mi casa y porque no tengo amigos. Es decir, aquí la historia de aprendizaje ha reforzado mi conducta de buscar ayuda por problemas que me ayudan a no pensar en mis problemas, ¿sí? Y hay pacientes así. Y si yo enfoco a estos pacientes como si fueran un paciente del primer tipo, obviamente que ya de entrada mi terapia se va a ver obstaculizada, o mi forma de hacer terapia. Piensen en el tercer caso, pacientes que tienen problemas, pero que buscan atención y cariño del terapeuta. Es decir, hay una historia de aprendizaje en la cual se reforzó la búsqueda de atención por medio de comportamientos problemáticos. Por ejemplo, me daban atención solamente cuando decía que me quería suicidar. Obviamente que aquí la función de la conducta de búsqueda de ayuda va a ser totalmente diferente. Pueden notar la diferencia que hay y sin duda los desafíos que esto plantea para un terapeuta, ya que hasta el mismo pedido de ayuda puede ser tomado en términos analíticos. ¿Sí? Analíticos, en términos analíticos funcionales me refiero, ¿no? Tenemos dos tipos de búsqueda de ayuda más. Los pacientes que buscan ayuda porque sienten que no pueden responder de la forma socialmente esperada, es decir, no son ni felices, ni tranquilos, ni compasivos, entonces vienen a una sesión básicamente porque no pueden cumplir con las reglas sociales. O los pacientes que vienen debido a que necesitan que le cambien alguna pieza que no funciona bien, como en el caso de pacientes que adoptaron un punto de vista mecanicista. Pueden ver básicamente la idea, es decir, en una visión contextual funcional llevada a la clínica, es imposible no partir de la idea que lo que pasa en sesión también es digno de ser analizado, porque lo que pasa en sesión básicamente es una muestra de lo que pasa afuera, ya que existe este supuesto de la equivalencia funcional. El contexto de la terapia va a ser un contexto propicio para que aparezcan estas conductas, porque va a ser un contexto que va a evocar y va a elicitar conductas que pueden ser problemas y conductas que pueden ser mejorías, y porque la labor del terapeuta puede dar lugar a un refuerzo de esas conductas o a un castigo de esas conductas, es decir, formamos parte del baile. Y ahí entramos al segundo punto. La relación terapéutica en este enfoque es una relación evocativa. ¿Qué quiere decir esto? Que por sus mismas características es un contexto propicio para que aparezcan los problemas y las mejorías del paciente, sobre todo cuando involucra problemas interpersonales, es decir, la mayor parte de las veces. Entonces,
De ahí deriva que para poder trabajar desde el enfoque del análisis y modificación del comportamiento clínico, tenemos que tener en primer lugar una mirada conductista radical, es decir, no mentalista, contextual, focalizada en los comportamientos y con el objetivo de influir en esos comportamientos, y al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad de poder generar un contexto terapéutico que permita que los comportamientos problemáticos o no aparezcan. Y ahí aparece básicamente la importancia de un contexto validante, un contexto de validación, porque ese es el contexto fundamental para que el paciente empiece a mostrar su repertorio de comportamientos, incluido sus comportamientos problemáticos. Para ir finalizando, vamos a hablar, pero muy por arriba, porque esto lo vamos a retomar después, acerca de cuáles serían para nosotros, entonces, desde este enfoque, las dificultades de un paciente. Y van a ver que se derivan básicamente de todos los que venimos hablando, es decir, los pacientes pueden tener dificultades ya que no pueden hacer tacto con antecedentes y consecuencias. Básicamente tienen poca sensibilidad contextual. Por ello, en sesión, nosotros muchas veces vamos a ayudar al paciente a que haga tacto con ello. La típica pregunta, ¿qué es lo que puedes notar ahora mientras me decís esto? ¿O qué es lo que estás sintiendo al decirme esto? Es una invitación a hacer tacto de antecedentes. ¿O qué es lo que vos pensás que yo voy a hacer ahora que me has dicho esto? Es un tacto de consecuencias. Otra dificultad del problema del paciente tiene que ver con la regulación verbal excesiva. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el comportamiento gobernado por reglas versus contingencias? La regulación verbal excesiva implica que el paciente regula su comportamiento casi fundamentalmente por reglas, lo cual le va quitando sensibilidad a las contingencias y obviamente también le dificulta poder hacer tacto con los antecedentes y las consecuencias. El cuarto problema o dificultad que generalmente va a tener un paciente es una evitación generalizada, tanto de eventos externos como internos. De ahí viene el concepto de evitación experiencial. Y finalmente una historia de refuerzo de mandos encubiertos. ¿Qué quiere decir esto? La persona fue reforzada, o el comportamiento verbal de pedido encubierto de la persona fue reforzado en su historia. Es decir, la persona no sabe cómo pedir lo que necesita. Estas cuatro dificultades ustedes van a ver que van a ser conceptualizadas de una forma o de otra, de acuerdo a cada teoría o a cada terapia que vamos a ir viendo, pero van a ver que son el núcleo de nuestro trabajo como analistas del comportamiento clínico, como psicoterapeutas comportamentales, dicho de otra manera. Y básicamente estos cuatro problemas son los que ya se señalan en el año 1993 en el texto que yo les he subido, es decir, en el texto de Korenberg, Tsai y Dover. Después la forma en cual vamos a conceptualizar el por qué el paciente cae en estas cuatro trampas puede ir variando sutilmente entre cada abordaje, pero son básicamente procesos nucleares en las problemáticas que vamos a ir viendo con nuestros pacientes. Obviamente que visto desde este punto de vista, la tarea del terapeuta también va a ser un tanto diferente a la que habitualmente tenemos en nuestra cabeza. Fundamentalmente, el terapeuta va a ser un agente que va a permitir que la persona pueda trabajar un mayor awareness de ella misma, es decir, mediante preguntas, la persona va a estar en una mejor posición de conocer todo aquello que influye en su comportamiento, de forma tal de que ella misma pueda influir en su comportamiento, tal como lo señaló Skinner en el año 74. Para lo cual, las tareas clínicas van a implicar observar y describir, e invitar al paciente a que pueda observar y describir, elicitar comportamientos respondientes, evocar comportamientos operantes, generar contextos track. ¿Qué es esto? Contextos de rastreo de antecedentes y consecuencias en relación a la conducta. Va a ser reforzar comportamientos de mejoría y obviamente va a ser generalizar esos comportamientos a los entornos de la vida cotidiana. Esas serían básicamente las tareas clínicas que vamos a aprender a llevar a cabo como analistas del comportamiento o de la conducta clínica. Es decir, evocar tactos de antecedentes y consecuencias, favorecer la sensibilidad a las contingencias, evocar mandos explícitos, bloquear la evitación y evocar la aproximación, ocurriendo en sesión. Finalmente, como para ir cerrando, les dejo esto como una curiosidad, que sería una definición comportamental del mindfulness, es decir,
el mindfulness desde este punto de vista no sería otra cosa que un entrenamiento en autodiscriminación. Es decir, entrenamos a la persona a que pueda tactear los antecedentes internos y las consecuencias de forma tal de ayudar a la persona a un desarrollo de un yo observador que incluso permite a la persona aprender a permanecer en estímulos aversivos, como por ejemplo cuando hablo de estímulos aversivos hablo de emociones que no nos gusta sentir o pensamientos que no nos gusta tener, dándonos la oportunidad de esta forma de presentar nuevos comportamientos para ser reforzados. Es decir, aumento el repertorio de conducta frente a antecedentes aversivos, dado que puedo hacer un buen rastreo de antecedentes y consecuencias de mi comportamiento habitual. Todo esto se asienta básicamente, y esto lo quiero recalcar, el análisis y la modificación del comportamiento clínico solamente se hace posible debido a que se abre la posibilidad de abordar un comportamiento tan complejo como es la conducta verbal. Es decir, sin una teoría sobre la conducta verbal hubiese sido imposible desarrollar lo que hoy conocemos como análisis y modificación del comportamiento clínico, ya que la esencia de este abordaje es poder trabajar con la conducta de adultos que vienen a sesión, a terapia individual, debido a lo que le está pasando afuera. Y obviamente que la única forma que tenemos de llegar a eso que está pasando afuera es a partir de la conducta verbal, es a partir de las historias que el paciente nos cuenta. El hecho de contar con teorías sobre la conducta verbal es lo que nos permite poder conceptualizar esa conducta en términos conductuales e influir en ella a partir de esa conceptualización. Es decir, gracias a que contamos con teorías sobre la conducta verbal, podemos pensar en términos del análisis y la modificación del comportamiento clínico. Por ello, la próxima clase con Guille van a profundizar un poco más en cómo Skinner conceptualiza la conducta verbal. Eso sería todo, mis amigos. Espero haber sido claro, quizás no, pero bueno, creo que voy a tratar de ir acercándome un poco, cada vez más un poco a claridad, porque tengan en cuenta que yo también estoy aprendiendo un poco de esto que es bastante nuevo para mi cabeza entrenada en forma mecanicista. Quedo abierto a comentarios, pedidos, lo que sea, y espero que este videíto les sea de utilidad. Lean el texto, hagan la guía y bombardeenlo al Guille de preguntas. Adiós.